Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo que en esta media hora analicemos junto a un especialista dos cuestiones que siempre, en cada actividad que desarrollemos, debemos ponerlas en funcionamiento, que es la creatividad y la innovación. Son dos valores difíciles de conseguir y muy demandados en la sociedad, en todos los ámbitos. En el ámbito de la cultura, en el ámbito de los negocios, en el ámbito deportivo, en el que sea, la creatividad y la innovación son material permanentemente exigido o convocado. Voy a saludar a Cindy Lorena Santo de la Universidad Da Vinci de Guatemala, que está de visita en la Argentina y es especialista en el tema. Un gusto, Cindy, en conocerla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buena noche, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, cuénteme cómo se ha especializado en esta cuestión y cuando hablamos de creatividad e innovación, ¿a qué estamos aludiendo para comenzar a introducir la charla? Okay. Bueno, en mi caso yo he podido realizar, tanto por el tema del trabajo que realizo, tengo más de 5 años de trabajar directamente en estas metodologías de innovación. He tomado algunas certificaciones de México y también acerca de las metodologías del Design Thinking, del Lego Serious Play, que son las metodologías que nos ayudan a poder fomentar estos temas dentro de diversos ámbitos, no solamente en el empresarial, sino también en el académico, en el trabajo que se hace muchas veces para la búsqueda de solución de problemas sociales. ¿Hay conciencia, cree usted, en la sociedad de esta demanda de creatividad e innovación permanente? Hoy el mundo está lleno de competencias, digo, de competitividad, y pone en juego estos valores. Sí, definitivamente. Más allá de cualquier ámbito, a nivel personal, nosotros necesitamos tener una respuesta pronta a esos cambios que se dan en el entorno. Cada día, como usted lo dice, es más competitivo, pero cada día nos sorprende más todo lo que sucede a nuestro alrededor y poder desarrollar este tipo de pensamiento, esa competencia que es tan demandada de poderse adaptar de manera pronta, o el pensamiento disruptivo, que es pensar de manera diferente, ¿verdad? Vemos un problema y no podemos pensar de la misma forma porque todo cambia. Entonces, adaptarnos de manera pronta es lo que nos ha hecho hacer las cosas de manera diferente y sobre todo nos exige, ¿verdad? Ya no es solamente, como le digo, a nivel empresarial, académico, sino es a nivel personal. Creo que después de lo que el mundo ha vivido en el 2020, todos hemos despertado y hay una tendencia muy grande a poder encontrar estas herramientas, no solo para lo profesional, sino más aún para lo personal. Bueno, y le quiero preguntar si es un momento de la humanidad en donde esto es particularmente requerido, porque dialogaba con un médico que hablaba de la medicina y aseguraba que en este último medio siglo, en los últimos 50 años, la medicina ha cambiado tanto o más que en 500 años de medicina. En este sentido, hoy vivimos en una etapa de cambios permanentes, acelerados por la ciencia, por la innovación tecnológica que nos requiere de esta creatividad a la que debemos responder cotidianamente. Sí, independientemente del ámbito, cada vez necesitamos entender que hay un proceso de complejidad en todo lo que hacemos. Es decir, hay muchas cosas que hacemos y el reto es cómo poder ir interrelacionando cada una para que las cosas puedan darse de mejor manera. En los últimos años el conocimiento ha avanzado de manera impresionante. Antes se hablaba de que se duplicaba cada 6 meses, luego nos dicen cada 3 meses, el último estudio nos dice que se duplica cada 2 meses. Entonces nos tenemos que adaptar a conocer qué está sucediendo y para eso necesitamos ese componente de innovación que nos hace buscar tener ese espíritu de aprender, y en algunos casos este proceso también va a requerir aprender a desaprender, porque hay cosas que las tenemos muy marcadas de manera tradicional, pero necesitamos aprender nuevas cosas y eso es donde viene
ese cambio de paradigmas o ese cambio de pensamiento tradicional para podernos adaptar en todos los ámbitos del conocimiento, la ingeniería, la medicina, el tema de las leyes, a pesar de que puede ser como lo más rígido que hay, pero cada vez hay más tendencia, que hay nuevos aspectos culturales o socioculturales que afectan el tema legal, así que debemos considerar esto de manera perpetua, continua, todo el tiempo. Bueno, déjeme repreguntarle respecto a esto del conocimiento. ¿Cada 2 meses se duplican las cosas que debemos conocer en la humanidad? ¿Es tanta la generación de conocimientos que se producen? Sí, antes nos dábamos cuenta que el conocimiento lo teníamos más como exclusivo de las universidades, exclusivo de las casas de estudio, pero hoy en día nos podemos evidenciar algo que también es importante dejar claro, es que no todo el conocimiento es de calidad y no todo el conocimiento que uno encuentra en la web, pero tenemos más acceso a bibliotecas, tenemos más acceso a nuevas tendencias. Yo actualmente estoy investigando un poco en temas de educación a nivel global y me he encontrado con gente que cada día publica, tenemos más acceso a artículos científicos, a publicaciones de libros, esa barrera como de distancias, de idiomas, cada vez se está botando más y tenemos acceso a esos conocimientos prontos, y dado ese resultado es lo que hemos visto en todos los entornos, en la ingeniería, en los avances de comercio que tuvimos durante este proceso de pandemia, en los avances de medicina, que quizá alguien puede decir son 40 años de investigación, por una investigación que hoy en día ya está más al acceso de las personas que así lo requieran y puedan hacer ese proceso de investigación. Esto debiera ser positivo en este punto de la humanidad, sin embargo tenemos la sensación de lo contrario. Da la impresión que esa acelerada manera de duplicación del conocimiento nos ha postergado a nosotros porque no estamos preparados para esto. Es cierto, es allí donde necesitamos hacer ese cambio de pensamiento tradicional. Hay una tendencia también, sobre todo en los institutos de investigación de Francia, donde recientemente pude hacer un poco de estancia, en que necesitamos cambiar esos procesos tradicionales que tenemos para darnos cuenta de cómo poder tener acceso al conocimiento de calidad, porque confundimos conocimiento con publicaciones de la web, publicaciones de las redes sociales, con información que no está fundamentada. Entonces sí hay que salir un poco, como a veces decimos también en temas empresariales, de la caja, para buscar precisamente ese conocimiento de calidad, porque al mismo tiempo hay una tendencia en donde buscamos lo más fácil, pero es en adentrarnos y hacer esos cambios de pensamiento, hacer esos cambios de búsqueda. He tenido la oportunidad de conocer gente de muchos países, afortunadamente, y hay un denominador común que es cambiar la forma de pensar, porque si sigo pensando igual, entonces me dejo llevar por lo que está en tendencia o de moda, pero que no siempre es positiva, sino hay que hacer un proceso más exhaustivo. Bueno, ese cambiar la forma de pensar, ¿respecto de qué? Porque es cambiar de ideología, de lo que uno cree, de hacia dónde debemos ir, o cambiar las prácticas, digo, las herramientas a las que apelamos para resolver nuestros problemas o para sobrevivir en este complejo mundo. No es votar todo lo que tenemos, ni tampoco cambiar todo, pero sí darnos esa oportunidad a adentrarnos en esa búsqueda de cómo hacer las cosas de manera distinta y no quedarnos solo con lo superficial, con lo que hacemos normalmente. Es combinar. De hecho, es cuando uno está en ese proceso de investigación, que es algo que a mí de verdad me apasiona. Traemos ya la teoría, tenemos toda la información que nos va a fundamentar, pero agregar componentes nuevos para poder ir validando, para poder ir descubriendo. Pero sí es un proceso que requiere un poco o mucho de disciplina al momento de estarlo haciendo constantemente y sobre todo de sí tomar la decisión de hacerlo. Es un proceso de valentía. Tomo un poquito las palabras de Napoleón, donde decía que nos están convirtiendo en inútiles útiles, pero porque nos encasillamos mucho en algo. No es votar todo, el cambio de paradigma es adicionar a lo que ya tenemos nuevo conocimiento para que de allí podamos tener una nueva forma de pensar.
Bueno, es interesante esto. Quiero preguntarles respecto de las herramientas, pero antes de eso, quiero preguntarles si respecto de la creatividad y la innovación, no hay un componente de condición natural. Si todos estamos con la misma disponibilidad para ser creativos e innovadores, porque genios creativos en el mundo no ha habido muchos. ¿Eso de qué depende? Depende de los factores de esta apertura. A ver, hay muchísimas teorías. De hecho, por ejemplo, yo ahora, para todos aquellos que les ha gustado mucho el tema de la ley del caos, del efecto mariposa, del efecto sutil, de la creación de estos componentes, el ser humano por naturaleza tiene ese componente de creatividad, solo que lo utiliza de diferente manera y es donde hemos encontrado a lo largo de la historia esos genios o estas personas que hacen algo distinto. Pero es cuando logramos darnos cuenta de que realmente desconocemos muchas cosas. Creo que ese es el primer punto, entender que no lo conocemos todo, que aún llevemos años en un ámbito, hay cosas que cada día van cambiando y es como cuando estamos en esta analogía de una playa y vemos que hay muchas cosas al frente, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que todo está relacionado, ¿verdad? Que podemos encontrar esta parte de creatividad en la naturaleza que está muy presente, en la estética y en la belleza de la naturaleza, que está presente incluso en las ciencias exactas, que la filosofía y la ciencia no se pelean, sino que tienen un componente que los une y es donde entonces dejamos que nuestra mente pueda tener esa apertura a buscar nuevos horizontes creativos, a ir más allá de la innovación. De hecho, innovación por sí, del latín innovare, es transformar, cambiar, transmutar, modificar, corregir. O sea, son muchas palabras en sí que nos engloban ese proceso natural de innovación que en algún momento todos lo hemos hecho, solo que en alguna medida unos más, otros menos, pero todos tenemos ese componente, solo hay que desarrollarlo. Esto es como un deporte. O sea, yo quiero ser una buena atleta, tengo que practicar y tengo que tener la disciplina para poder llegar a otro punto. No es mágicamente, eso sí es cierto. Ahora, no, quienes habitamos en este tiempo, no la hemos tenido, comparado con otros habitantes del planeta a lo largo de su historia, no la hemos tenido demasiado fácil y por eso el ejercicio de la creatividad se va como postergando, porque básicamente buena parte de los problemas los tenemos resueltos. Me dirán, sí, hay muchísima gente que no, pero digo, en líneas generales, buena parte de los problemas los tenemos resueltos o sabemos cuál es el camino para resolverlo. A veces no tenemos los recursos para llegar a esa resolución. Puede que estamos en una zona de confort de la que no queremos salir. Exacto. El pensamiento tradicional es eso. O sea, estamos... De hecho, el ser humano está compuesto por todas las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Eso es lo que es la esencia. Somos seres llenos de emociones, aparte del tema físico que por ende está representado en cada uno de nosotros. Pero nos acostumbramos a esa zona de confort. Me acostumbro a lo que yo ya sé, me acostumbro a lo que soy. Somos muy dados a ser rutinarios. Y eso es lo que hace ese pequeño bloqueo o gran bloqueo, depende en qué medida lo manejemos, porque al final todos lo vivimos día a día. ¿Cómo hacer las cosas diferentes? Para mucha gente siempre nos dice, pero es que yo no tengo los recursos, yo no tengo los mecanismos para hacerlo. Pero las civilizaciones a lo largo de la historia nos han enseñado que tenían menos que nosotros y aún así los avances han sido mayores. Pero es por no quedarse en el mismo lugar. Es hacer un poquito nómada, pero en temas de conocimiento para poder dejar atrás esas prácticas que muchas veces hacemos, que nos hacen esperar a que nos den la solución, porque ese es otro problema también que se genera, ¿verdad? Esperamos que pues a veces que sea el gobierno, que a veces que sea la persona que está a cargo de la empresa, a veces que sea alguien más que me dé la solución, pero pues como les digo, es como abrir una puerta y disponerse a un viaje. Es un viaje muy interesante, pero también que requiere valor para poderlo iniciar. Cuando usted dice valor, se dice actitud. Hay que tener actitud para esto, porque mucha gente, o por ser temerosa, o justamente por la propia personalidad, no cree descubrir que adentro suyo puede
encontrar alguna de las soluciones a los problemas que tiene? Sí, hay tres barreras, ya dije dos de las cuales. La primera pues es que nos acostumbramos, somos seres que somos muy de rutina, de costumbre, nos acostumbramos a lo tradicional y eso bloquea precisamente la creatividad y la innovación. El segundo es que no investigamos, nos quedamos con lo que nos dicen, no llegamos a debatir, o sea, no, a veces debatir no es que yo voy a pelear, que voy a protestar, sino que voy a buscar fundamentos que apoyen mi crítica. Y el tercero es precisamente ese que acaba de decir, es el temor a ser el ridículo. O sea, tenemos mucho temor a decir, a participar, a creernos que realmente somos capaces, pero como le digo, todos por naturaleza, hay muchos estudios que se han llevado a cabo en los cuales nosotros como seres humanos tenemos ese componente, ¿verdad? Y solo es de desarrollarlo. ¿Cómo? A través incluso hay temas que van ligados como practicar deporte, practicar artes, tener la capacidad de disfrutar de la naturaleza, que a veces pues, vemos un poco más lo negativo, como siempre, pero es ese cambio de encontrar la relación de lo positivo a pesar de las situaciones negativas. Así que viene mucho el tema psicológico, la psicología positiva, el tema cognitivo. Hay gente que dice, tú tienes que ir a terapia, pero lo toma mal. No, creo que es uno de los pilares fundamentales del ser humano, trabajar en la salud emocional para que de esta forma se dé cuenta, porque te pueden decir que lo vas a hacer, pero si tú no te la crees, no lo haces. Sé que el punto de cambio es uno. Me detengo en este punto, porque usted dice el punto de cambio es uno, pero usted viene de un lugar, de un país donde las necesidades son tan o mayores que las de nuestro propio país. ¿Cómo hace aquella persona que no tiene la posibilidad o la oportunidad de tener chances ni siquiera de mostrar lo que puede ser? ¿Los eternos postergados del sistema cree que están comprendidos dentro de esta lógica? Tal como lo acaba de decir, es muy difícil para ellos, pero ahí ves donde viene el trabajo de los que sí entendemos este proceso, porque pues mi país es uno de los que tiene un alto índice de migración irregular, donde es una desigualdad económica muy fuerte que me he venido a dar cuenta con lo que ustedes tienen como país. Todos los países tenemos problemas, pero es un trabajo que se debe hacer. Se debe hacer incluso, nosotros ahorita estamos trabajando con niños, estamos trabajando temas de hacer este cambio de conciencia a un nivel social, porque cuando se dan las desigualdades es porque hay mucho egoísmo y por ende no hay tampoco un desarrollo de creatividad ni de innovación en la resolución de los problemas, porque solo vemos parte de. Entonces sí es un proceso, yo estoy más en el ámbito de la academia, donde nos estamos sumando, porque increíblemente hasta en estos ámbitos siempre vamos a encontrar ese poco apoyo a los sectores más vulnerables, no va a ser básicamente aquellos que tienen acceso a educación. Pero ¿qué pasa con una persona que no la tiene? Es un trabajo y es donde los que estamos en este punto debemos de realmente demostrar ese proceso de innovación para poder ser incluyentes en nuestras propuestas. Este es un componente que no se había considerado mucho, hemos resuelto como los problemas un poquito más superficial, y la innovación nos reta a buscar esas estrategias y a buscar cómo incluir a las personas que tienen menor capacidad o han tenido menor acceso a las posibilidades dentro de este proceso. Así que yo sí soy de los guatemaltecos que esperamos en algún momento, que de momento sí somos pocos, no puedo decir que somos muchos y por eso las condiciones de nuestro país, pero debemos iniciar por eso, ¿verdad? Por trabajar, por demostrar que sí en algún momento podemos encontrar ese equipo que nos ayude. Cindy, ¿usted cómo estructura sus charlas? ¿Provee herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo hace? Porque es difícil hablar de una materia que no es fácil de plantearla, es inasible en cierto sentido, porque habla de abstracciones, ¿no? Exacto. Sí, pues bueno, tal vez lo que quiero decir o dejar claro es que es un tema un tanto complicado, sí es cierto, pero no por eso debe de ser totalmente informal.
O sea, cuando estructuro un taller, una charla o algún proceso que nosotros hacemos, lleva los componentes también que tenemos que hacer la arquitectura del mismo previamente para definir cuáles van a ser los alcances y los objetivos. Pero dentro del mismo va el componente de innovación, que es que realizamos muchas actividades lúdicas. Trabajamos también con la parte de gamificación. Entonces, durante un taller que estamos explicando un tema, no podemos hacer una clase magistral o una charla, sino queremos que la gente vaya viviendo el momento. Se va desarrollando de manera gradual, para componentes iniciales para que la gente se introduzca al tema. Vamos subiendo un poquito, que sea escalonado el proceso, para que al final ellos puedan tener la experiencia, puedan darse cuenta de la capacidad que tienen. Son aspectos que muchas veces los métodos académicos ya los tienen, pero los olvidan, y este es un proceso permanente, es un proceso de todo el tiempo. Utilizar herramientas como pues Lego. Nosotros trabajamos muchísimo con Lego, trabajamos muchísimo con colores, con arte, usamos música, combinamos elementos de juego para que de esta forma se puedan integrar todos los elementos, ¿verdad? Hemos tenido algunos talleres, ahora que usted me contaba de médicos, tuvimos alguno con médicos y todo, y nos damos cuenta que las profesiones tienen cierta forma de conducta, cierto patrón de conducta. Pero al momento de que sabemos previamente quién es el perfil del participante, conocemos un poquito más, adecuamos los contenidos. En este sentido, ¿cree usted que una persona necesita un proceso largo para descubrir sus potencialidades? ¿Se trata de algo que está más ligado con incorporar conocimientos o cambiar de perspectiva, de mirada de las cosas? Lo voy a poner, permítame el atrevimiento, a título personal. Hace más de 30 años que hago periodismo. Si yo quisiera hacer cosas distintas, innovar sobre lo que vengo haciendo hace 3 décadas, ¿por dónde tendría que empezar? Es un elemento en el cual tenemos que combinar qué está pasando externamente. Hay cambios, hay tendencias, hay aspectos que nos van dando como esas pequeñas señales, o como nosotros les llamamos, esas pequeñas pistas. Pero también hay aspectos internos. Nosotros somos seres curiosos, entonces si hablamos de un tema netamente del periodismo, y nos damos cuenta que incluso el periodismo ha evolucionado, ¿verdad? Anteriormente era más, en algunos sentidos, hay periodismo de investigación, hay periodismo de información, de comunicación. Es combinar esos dos elementos, ¿verdad? Tendríamos que hacer ese ejercicio de analizar qué está sucediendo, cuál es la tendencia de nuestros usuarios, porque a veces generacionalmente cambiamos, o por el contrario, hay programas que se han mantenido por muchísimo tiempo, pero es porque tienen esos pequeños componentes. Innovación, como les digo, no es que voy a cambiar todo, que a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Nos dicen, no, hoy vas a cambiar todo, como es en algunas canciones en Latinoamérica, voy a cambiar, sino voy a iniciar un proceso gradual para descubrir si requiero hacer cambios, son necesarios, o con lo que yo tengo actualmente es suficiente y es adecuado con mis objetivos, porque como es un cambio de perspectiva o validación de la perspectiva que yo tengo, voy a hacer ese proceso para poder llegar a una decisión que sea más adecuada de acuerdo a lo que considero. ¿Y cuáles son las mayores resistencias internas y externas hacia esto? Recién usted hablaba de obstáculos, pero ¿cuáles son las resistencias? ¿Somos conservadores por naturaleza? ¿No nos gusta cambiar? Una buena parte de nosotros sí somos conservadores. Como les digo, realmente el ser humano tiene muchísimos elementos en sí. Bueno, y si a veces sumamos el tema de que si el género, las mujeres somos un poquito más complicadas, pero hay ciertos aspectos ya más de tipo fisiológico. Pero los componentes más difíciles somos nosotros mismos. Sí somos curiosos, pero somos más temerosos. Esto es como encontrar ese balance. Hay estudios desde cuando somos pequeñitos, tenemos aversión al riesgo, porque todos no queremos fracasar. Pero mientras más estemos aferrados a eso, es probable, y a muchos nos ha pasado, que tendemos a fallar más.
Entonces, sí es un aspecto donde ese tema de conservación, ese tema de zona de confort, es porque no queremos asumir riesgos, preferimos tener algo más controlado. Pero en algún momento sí es necesario. Somos muy temerosos al riesgo y eso hace que estén los dos extremos. O sea, hay gente que se lanza y yo lo he visto y no analiza las posibilidades, pero hay gente que calcula demasiado. Entonces, ¿cómo domino esos dos aspectos? ¿Cómo voy a equilibrar? Pues algunos de los consejos que nosotros usamos en las metodologías es si yo tengo ya un espíritu muy libre, soy muy creativo, me falta ese toque de orden, porque es como el tema de la filosofía oriental, ¿verdad? Está el yin y el yang, o en el tema de complejidad decimos que el caos necesita orden y el orden necesita un toque de caos. Por el contrario. Para ir finalizando, Cindy, es muy interesante lo que plantea. ¿Es cierto, es real que en las crisis aparecen más oportunidades o es una explicación para hacernos vivir en las crisis sin que nos demos cuenta? En parte ha sido utilizado por eso, porque como también nos han enseñado hasta cierto punto que compramos todo lo que dicen, entonces hemos escuchado eso, dice, sí, es que las crisis son una oportunidad, pero no para todos. Esa es la verdad detrás de. O sea, es una crisis para aquel que sabe aprovecharla, pero hay personas que, como usted lo comentaba en mi país, puede ser que no tienen esas oportunidades o no tienen ese acceso a poder aprovechar esas crisis y entonces esto se convierte en un elemento mucho peor. O sea, no es todo lo que nos dicen. Hay una parte que sí, pero también hay un buen porcentaje que no nos trae algo tan positivo como se ve. Lo que debemos hacer a nivel personal, porque yo siempre lo trato un poco más a nivel personal, hay cosas sociales que no dependen directamente de uno, pero por lo menos el microentorno, que es mi persona, mi familia, mi comunidad, es hacer ese pequeño, es detenerse. A veces somos muy acelerados o somos muy quietos. Entonces, al acelerado, detenerse un poquito, bajarle un poquito la revolución para tomar un panorama más claro, y al que es quieto, empujarlo un poquito para que logre darse cuenta de lo que está sucediendo. Cindy, muchísimas gracias. La verdad que estimula saber que a lo mejor no soluciona los problemas, pero enciende la llama de la inquietud de la búsqueda de la solución. Así es. Y eso es una herramienta que la necesitamos todo el tiempo. Agradecido de este tiempo y buena estadía en la Argentina. Estoy enamorada de su país y sobre todo de la calidez y de la amabilidad de la gente de acá. Así que están en mi top de países. Bueno, muchísimas gracias, Cindy. Muy amable y suerte en lo que le queda de recorrido con sus charlas en la Argentina. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós. Algo a lo que aspiramos todos, ser creativos, ser innovadores. No es simple y hay una clave que mencionó la especialista en la educación, en el conocimiento, que es el que abre los horizontes para pensar ideas nuevas y propuestas diferentes, cambiar, innovar, adaptarse a los tiempos. Bueno, de esto se trata. Ojalá que la charla nos ayude a ello. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.